Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se encuentran al otro lado de la pantalla. Sean bienvenidos ya en sus maravillosos hogares, en sus estudios de verano o en sus lindos trabajos, en sus empleos. Hoy estamos aquí para hacer un estudio bíblico acerca de lo que significa el bautismo en agua según la palabra de Dios. Entonces sea bienvenido cada uno de ustedes, mi amigo evangélico, mi hermano católico, mi hermano pentecostés, testigo de Jehová, mormón, ortodoxo, jesuita y bueno, entre muchas más religiones. Bienvenidos a la palabra de Dios. También para aquellas personas que no conocen la vida cristiana, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y vamos a tener lo que es este maravilloso estudio. Entonces, vamos a ver lo que es el bautismo en agua. Es un paso muy importante en la vida de una persona cristiana. Es un paso muy interesante donde te va a ayudar sobre todo a sumergirte en un arrepentimiento genuino y verdadero que simboliza eso en la cruz del Señor, de nuestro amado Jesús. Y es ese perdón maravilloso y ese arrepentimiento de corazón de cada uno de nosotros. Y vamos a ver un claro ejemplo cuando los fariseos le preguntaron a Juan, ¿por qué pues bautizas? Y eso lo vamos a ver en el pasaje de Juan capítulo 1:25. Y vamos a ir todos cada uno con la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios así, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y él respondió, yo bautizo con agua. Y eso lo vemos en Juan capítulo 1 versículo 26. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Haciendo referencia a este acto simbólico de arrepentimiento. También lo podemos ver en este pasaje bíblico y nos vamos a ir a San Mateo capítulo 3, versículo 11. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en San Mateo 3, capítulo 11. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, dice la palabra del Señor. Entonces vamos a irnos también a otro pasaje bíblico y vamos a verlo en San Marcos. En San Marcos. Y nos vamos a ir aquí a San Marcos. Al capítulo 1. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el 4 y el 5. Entonces dice la palabra de Dios así en San Marcos capítulo 1, versículo 4-5, dice la palabra de Dios. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían de él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, aquí vemos lo que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar de actitud, un cambio de nuestras conductas, de nuestra vida para darle la espalda al pecado y poder tener una nueva oportunidad de una nueva vida para nosotros a través de Dios, de Cristo Jesús. Ya que de esta manera vemos el claro ejemplo de Juan Bautista que preparó al pueblo de Israel para la llegada de quien vendría pronto y que perdonaría nuestros pecados, el cual es Jesús, el Hijo de Dios.
Entonces nos vamos a estos siguientes pasajes bíblicos y nos vamos a ir de nuevo a San Mateo y nos vamos a ir al capítulo 9, versículo 2. San Mateo capítulo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren, vamos a ver ahora Mateo capítulo 9, versículo 22. Dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Nos vamos a ir también ahora a San Marcos, capítulo 2, versículo 5. Y dice la palabra de Dios así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Nos vamos a ir al pasaje bíblico que estamos estudiando de San Marcos capítulo 2, versículo del 5 al 10. Dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es lo que le dice Jesús. Y mire lo que dice a continuación. Dice la palabra de Dios así: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Vamos a ver en San Marcos capítulo 12, versículo 1. Y dice la palabra de Dios así: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces vamos a ver lo que dice el capítulo de San Marcos, capítulo 12, 1. Pero vamos a ver qué es lo que dice Juan. Nos vamos de nuevo a San Juan, capítulo 1, versículo 19. Y dice la palabra de Dios así: este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Entonces el bautismo en agua también simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Y nos vamos a ir a otro pasaje bíblico y nos vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 4, y dice la palabra de Dios así: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice la palabra del Señor, andemos en vida nueva. Entonces, al momento que se sumerge un nuevo creyente en el agua, simboliza la muerte y la sepultura de la antigua manera pecaminosa de vivir. De esta forma de salir del agua también resulta que es la nueva vida, la resurrección con Cristo. Entonces vamos a irnos a otro pasaje bíblico y vamos a irnos aquí. Nos vamos a ir al capítulo de Colosenses 2:12. Entonces dice la palabra de Dios así. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentada en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo, Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja o la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le envió más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Miren lo que dice esta maravillosa historia de la palabra de Dios, aquí es muy bonita, muy interesante lo que ha sucedido para que él pueda ser bautizado, este etíope. Algo maravilloso que solamente Jesús puede hacer en cada una de nuestras vidas, así como vemos en este claro ejemplo y maravilloso de lo que ha acontecido al etíope. Bueno, entonces ahora lo más importante de toda esta historia es que Felipe, abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a esa cierta agua, que fue bautizado. Entonces, ¿por qué es importante el bautismo en agua? Se preguntarán. Porque ahí hubo fe, que confirma que es una persona convertida a Cristo. Entonces nos vamos a irnos a otro pasaje bíblico que está en Marcos. Vamos a irnos a San Marcos, capítulo 1. Vamos a irnos a San Marcos, capítulo 1, versículo del 4 al 5. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían de él toda la provincia de Judea, dice. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Vamos a este pasaje bíblico de Hechos capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra de Dios, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Miren, por esta razón todo cristiano o cristiana que cree en Jesucristo debe bautizarse. Dice la palabra de Dios en Marcos 16, 16, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por lo tanto, toda la persona que cree en Jesucristo comprende el evangelio. Debe ser bautizado y, como lo dice Gálatas 2:20, ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Entonces vemos que pasamos a ser parte de la familia de Dios en la tierra y miembros de su cuerpo aquí en la tierra. Y donde vamos a ver un pasaje bíblico que lo confirma, y nos vamos a ir a Gálatas, que está en el capítulo 3,
versículo 27 al 28. Y dice la palabra de Dios así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo se estáis revestido. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Mire qué maravilloso este pasaje bíblico. Ahora, una pregunta muy importante. ¿Puede ir una persona al cielo sin bautizarse? Si ha aceptado a Jesucristo como su único Salvador, sí. En muchos casos hubo cristianos que no pudieron ser bautizados antes de morir. De igual manera fueron salvos debido a que no lo hicieron por voluntad propia, sino porque la muerte les llegó en su momento. La Biblia da como ejemplo al ladrón que fue crucificado cerca de Jesús. Esta persona creyó en Cristo en los últimos minutos de su vida. No tuvo tiempo para recibir un mensaje, una palabra de Dios, ni de bautizarse. Pero él aún así creyó en el Hijo de Dios, de Jesús, y fue salvo. Y Jesús le garantizó que por creer en él tendría el paraíso. Lucas capítulo 23 nos habla del 42 al 43. ¿Qué le dijo Jesús a este maravilloso ladrón cuando estuvo crucificado? Le dijo: a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que les dejo de tarea todo este pasaje bíblico, el 42 y 43, que es maravilloso, para que se lo vuelvan a repetir. ¿Quién puede bautizarse? Los que predican y hacen discípulos para Cristo, ya que fue un mandato del Señor Jesucristo para sus discípulos. Entonces, aquí sí es muy importante el bautismo para aquella persona que va a ser pastor, pastora, evangelista, maestro. Es muy importante. Entonces, vamos a irnos a un pasaje bíblico que está en San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Y dice la palabra de Dios así, en San Mateo 28, capítulo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor aquí en San Mateo capítulo 28, 19. Vamos a irnos a otro pasaje bíblico, a San Marcos capítulo 16, versículo 15. Y dice la palabra de Dios así. San Marcos 15 al 16 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A partir del libro de Hechos vemos cómo los discípulos cumplen con ese mandamiento del Señor. También tenemos otros pasajes que quiero mandarles de tarea para que lo vean, para que lo compartan con sus amados hijos, con sus amadas esposas, sus hermanos, sus padres, sus nueras, sus cuñados, sus amistades. Y vamos a anotar en su cuaderno estos pasajes bíblicos. Hechos 2, capítulo 38. Vamos ahora a ver este versículo bíblico, también el de Hechos 2, 41. Hechos 8, capítulo 12. Vamos a ver Hechos 8 de 36 a 38. Hechos 9, capítulo 18. Hechos 10 del 47 al 48. Y esto le mando de tarea a ustedes. O si tal vez se encuentran solos, también pueden leer con el acompañamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo debe ser bautizado o cómo se debe bautizar? La palabra de Dios enseña
que es por medio de la inmersión. ¿Qué es eso? Es el sumergimiento de la persona en el agua. El bautismo, del cual habla la palabra de Dios, no es solamente regar un poco con agua, sino es sumergirlo completamente el cuerpo. Es un acto de fe y de obediencia que debemos hacer todo creyente. Es vivir una nueva vida para Dios, ya no para el mundo. Y nos vamos a ir a un pasaje bíblico que lo tenemos aquí en San Mateo. Vamos a irnos ahora a San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra de Dios así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, dice la palabra del Señor. Vamos a irnos también a San Marcos, y nos vamos a ir al pasaje bíblico que está en San Marcos 1, capítulo 9 al 11. San Marcos, capítulo 1, versículo de 9 al 11. Y dice la palabra de Dios así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mateo 3:16 nos dice la palabra del Señor: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces ahora vamos a ver en qué nombre se debe bautizar. Si en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y nos vamos a ir a San Mateo capítulo 28, versículo 19. Y dice la palabra de Dios así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora nos vamos a ir a otro pasaje bíblico. Y nos vamos a ir a Hechos, capítulo 2, versículo 38. Y la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Entonces vamos a ir aquí. Y dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a irnos a Hechos, capítulo 8, versículo 12. Y dice la palabra de Dios así: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a irnos ahora al versículo 8:16. Dice la palabra de Dios: porque aún no había descendido entre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora nos vamos a ir a Hechos 10, capítulo 48. Y dice la palabra de Dios: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Y ahora nos vamos a ir a Hechos capítulo 19, versículo 5. Y dice la palabra de Dios así: cuando oyeron
Estos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora nos vamos a ir a Romanos, capítulo 6. Vamos a Romanos, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios así. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces vemos aquí que de igual manera, de ambas formas, están correctas, de acuerdo a la palabra de Dios, debido a la expresión en el nombre de, que significa por la autoridad de. Por lo tanto, ya sea en el nombre de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, o Jesucristo, el significado es el mismo. Cuando los apóstoles bautizaban a un nuevo creyente, lo estaban haciendo por la voluntad de Dios. Y vamos a irnos a un pasaje que está en San Mateo, y está en el capítulo 28, versículo 19. Y dice la palabra de Dios así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es la Santa Trinidad de Dios. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y nos vamos a ir de nuevo a Hechos 19, capítulo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué dice la Biblia acerca del bautismo para niños? En la Biblia no está escrito en ningún lugar acerca del bautismo para niños. Solo podrán ser bautizados cuando tengan edad suficiente para entender el paso de fe que están tomando. En caso de que un niño muera sin ser bautizado, la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. ¿Y dónde lo corroboramos esto? Y nos vamos a ir. San Mateo 19, versículo 14 dice: pero Jesús dijo: dejad los niños venid a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces vamos a irnos a otro pasaje bíblico que está en Lucas 18, capítulo 16. San Lucas 18, capítulo 16. Y dice la palabra de Dios así: dice así la palabra del Señor. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Lucas 18, capítulo 16, dice la palabra del Señor. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y ahora nos vamos a ir a este pasaje bíblico maravilloso, donde nos enseña muy claro que el bautismo en Cristo no tiene nada que ver con los ídolos ni con las prácticas paganas de la Iglesia romana, debido que este ritual pagano proviene del antiguo imperio babilónico, donde los que practicaban este ritual entregaban a sus hijos a los ídolos como Moloch, pasándolos por fuego a cambio de riquezas. Entonces nos vamos a ir a este pasaje bíblico que está en Levítico. Y nos vamos a ir con la palabra del Señor. Entonces Levítico 18, versículo 21 dice la palabra de Dios: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y vamos a ver lo que es
otro pasaje bíblico y nos vamos a ir al Salmo 106, capítulo de 37 al 38. Y dice la palabra de Dios así: sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Entonces no profanaremos el nombre de Dios, entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio a Moloc, dice el Señor, o yo soy el Señor, en Levítico 18:21. Ahora, ¿quién bautizó a Jesucristo? El hombre fue escogido por Dios desde el vientre de su madre para llevar a cabo esta labor, que fue Juan el Bautista. Y nos vamos a ir a un pasaje bíblico que está en San Lucas, capítulo 1, dice la palabra del Señor, del 13 al 17. Pues vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Y dice el Señor: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Dice la palabra del Señor: y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Dios lo formó a Juan Bautista para este llamado del Señor. Y nos vamos a ir a San Lucas, capítulo 1, y nos vamos a ir a este pasaje bíblico 80, que dice la palabra de Dios: que el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Quiere decir que estuvo dispuesto la manifestación del Hijo de Dios para dar conocimiento de salvación y perdón de pecados, gracias a la misericordia de Dios. Lucas 1, capítulo 76 dice: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. En el 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Vamos a irnos ahora a un pasaje bíblico que está en San Juan, capítulo 1, versículo 6. Y dice la palabra de Dios así. San Juan, capítulo 1, versículo 6 al 7. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y el 7 dice: este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Y vamos a seguirnos de aquí
el 33, que dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Marcos, capítulo 1, nos vamos a ir ahora a San Marcos. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico de San Marcos 1. Capítulo 9, vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Vamos a leer hasta el 11. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También el bautismo de Jesucristo por Juan lo vemos en San Mateo. Y nos vamos aquí a San Mateo, capítulo 3, capítulo 13 al 17. Y dice la palabra de Dios así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y vamos a ir a otro pasaje bíblico que está en Lucas capítulo 3, 21 al 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué significa el agua del bautismo? El agua es el símbolo de limpieza y purificación en nuestro cuerpo. Entonces nos vamos a ir a un pasaje bíblico que está en Salmos. Y nos vamos a ir a los Salmos maravillosos de la palabra del Señor, que lo tenemos por aquí. Y nos vamos a ir a Salmos capítulo 51, versículo 2. Y dice la palabra de Dios así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Vamos a ver otro pasaje bíblico y lo vamos a ver en Ezequiel. Entonces vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en Ezequiel. Ezequiel 36. Vamos a ver Ezequiel 36, versículo 25. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Y dice la palabra de Dios así:
Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Zacarías 13:1 dice: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. La fuente de bronce del tabernáculo es una tipología del bautismo cristiano. Por medio de ella, Dios enseñó a los sacerdotes que servían en el tabernáculo a que antes de ministrar en las casas santas, primero debían lavar sus manos y sus pies como símbolo de purificación. Y ahora nos vamos a ir a otro pasaje bíblico y nos vamos a ir a Éxodo. Vamos a irnos a Éxodo, capítulo 30. Y nos vamos a ir al versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios así: y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida a Jehová. Por lo tanto, el agua del bautismo significa que los que creemos en Cristo estamos limpios por la palabra de Dios. Y no me voy sin despedirme dejándoles estos pasajes bíblicos, y nos vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 3. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan capítulo 17, versículo 17 dice la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y nos vamos a ir ahora a este pasaje bíblico y nos vamos a ir a Efesios capítulo 5, 26. Pues vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que meditemos en ellos o en ello. Espero que Dios les bendiga grandemente. Tengan un gran descanso en el Señor. Y recordarles en Lucas la palabra del Señor que nos enseña. Y dice este maravilloso versículo bíblico que me encanta, que me gusta, que está aquí. No sé si lo logran ver. Dice: porque para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto lo tenemos en el versículo de Lucas 1:37. Así que a dormir y que tengan un sueño maravilloso con los ángeles del Señor, ministros llamas de fuego. Amén.